Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Estará en este día en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que el Señor bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Isaías, queridos hermanos, en esta hora nos está hablando acerca del sufrimiento que tendría nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Como consecuencia del pecado de todos nosotros, de todos los hombres. Tal vez Jesús estaría cargando, ¿cierto?, con la tristeza, con las penas, ¿cierto?, que suceden en la vida. Estaría cargando con las maldades y las transgresiones. Que el Señor nos ayude, que nosotros cada día cometemos delante del Señor. Tal vez para Jesús, aunque era difícil el dolor físico de todo lo que le iba a pasar, pero lo que a él más le angustiaba, queridos hermanos, era poder soportar y cargar el peso del pecado de toda la humanidad y el sentirse ausente de la presencia de Dios. Y eso lo clama cuando dice Eloí, Eloí, lama sabacthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que el Señor nos ayude. Eso también nos lleva a reflexionar lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuésemos sanados. Que el Señor nos ayude. Tal vez nosotros debíamos de pagar las consecuencias de todos nuestros actos, pero vino Cristo, ¿cierto?, como un siervo sufriente para que pudiera Él tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Dice lo que hemos leído: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor nos aumente la fe. Nos habla Isaías, ¿cierto?, de que el Mesías tomó nuestros dolores, ¿ya?, y los cargó sobre él mismo. Hizo suya, ¿cierto?, las enfermedades y los dolores. Que el Señor nos ayude como si fueran del mismo. Que Dios tenga misericordia y nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Pero ahora lo más grande, que Él todo esto lo soportó, todo esto lo asimiló, ¿cierto? No teniendo por qué hacerlo. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Aquí vemos el gran amor, ¿cierto?, que el Señor tiene por nosotros, queridos hermanos. También dice la palabra así: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Que el Señor nos ayude. Curiosamente, esta situación, que el Señor nos ayude, hermanos queridos, es exacta de las cosas que nuestro Señor Jesucristo pasó acerca, ¿cierto?, de los padecimientos como siervo sufriente. Sufrió azotes, ¿cierto?, heridos y abatido, quebrantado por nuestra condición, por nuestras actitudes, hermanos, que tuvo que tal vez soportar a causa de nuestras rebeliones. Ayúdenos el Señor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ayúdenos el Señor. Si el Mesías fue azotado, herido por Dios y abatido, pero ahora Isaías nos explica por qué fue esta situación. Fue por nosotros, queridos hermanos.
por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él, cierto, tomó el lugar y sufrió por nuestros malos actos y por nuestras rebeldías. Ayúdenos el Señor. ¿Quién está dispuesto, querido hermano, a hacer algo por una persona mala? Si bien es cierto, muchas veces estamos dispuestos a sufrir, pero por las personas buenas. Pero ¿qué pasa con los transgresores, con los que hacen lo malo, con los que son despreciados por la sociedad a causa de sus actitudes y sus pecados? Nadie quiere padecer por ellos, pero Jesús sí lo hizo. Ahora, nosotros somos aquellos que tal vez transgredimos contra Dios cada día, le fallamos, hacemos lo malo, pero ahí está Dios. No mira nuestra condición, sino que nos ama y soporta todas esas cosas por amor a nosotros. El resultado de los pecados, de las transgresiones, lo soporta por amor a nosotros. Que el Señor tenga misericordia. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías ve el futuro, 700 años antes aproximadamente, ¿cierto? Ve que el Mesías sería golpeado con muchos azotes. Aún, ¿cierto? El profeta anuncia que la provisión para la curación, que el Señor nos ayude de nuestras faltas, de nuestros pecados, querido hermano, es el sufrimiento de Jesús. No hay otra solución. Que el Señor nos ayude. Si nosotros queremos ser curados de todas las cosas malas, la única solución posible era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia. Por eso debemos ser hombres y mujeres agradecidos siempre, dispuestos para servir y para adorar al Señor. Porque, como dice la palabra, el Señor, la paga del pecado es muerte. Pero vino la gracia, vino la dádiva de Dios. Y esa dádiva de Dios es vida eterna. Vida que hoy día tenemos, no por nuestros méritos, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino por gracia y misericordia de parte del Señor. Que Dios bendiga la reflexión de esta palabra, queridos hermanos y hermanas. Y nos ayude el Señor a reconocer el gran amor y la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo, tomando nuestro lugar, pagando el precio por los pecados, ¿cierto?, que nosotros hemos cometido. Que Dios nos aumente la fe. Ahora somos, ¿cierto?, libres y somos santos a través de Jesucristo delante de Dios Padre. Que el Señor le bendiga. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias, bendecimos y alabamos su nombre. Gracias por su amor, gracias porque padeció por nosotros, gracias porque tomó nuestro lugar. Nosotros teníamos que ser azotados, nosotros teníamos que haber sido muertos, Señor, a causa de nuestras rebeliones y nuestros pecados, pero usted tomó nuestro lugar, Señor, y lo hizo, Señor amado, sin que nadie lo obligara, voluntariamente. Ayúdenos a tomar también este ejemplo de voluntariamente servir, de voluntariamente, Señor amado, orar por aquellos que también, Señor, aún no te conocen. Gracias, Jesús. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, se lo pedimos, en la dulce bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y en todo lo que coloque en mano esta semana que comienza, el Señor los sea ayudando. Muchas bendiciones.